Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Granado, soy el secretario general de Ecovalia y quiero darles la bienvenida y las gracias por participar a todos los que están atendiendo el webinar organizado por Montero Aramburu Abogados y por Ecovalia sobre el presente y futuro de la Ley de Cadena Alimentaria. Creemos que este webinar tiene una importancia notable para el sector porque la Ley de Cadena Alimentaria ha sufrido varios cambios a raíz de los cambios que hubo en el Real Decreto Ley 5/2020 a principios de año, el cual surgió también con las movilizaciones que hubo en el sector agrario, porque obviamente la cadena alimentaria presenta disfunciones, no termina de funcionar correctamente y disfunciones que pueden originar la ruptura de la misma. En una cadena alimentaria no puede tener, los eslabones quizás no sean todos iguales, pero no puede haber eslabones tan débiles por donde se termine rompiendo, con lo cual se hace necesario esa reforma de la ley y, por supuesto, para todos nosotros es necesario conocer cómo se reforma esa ley porque influye en cómo funciona el mercado de los productos agroalimentarios y el sector ecológico no es ajeno a esta cuestión. Un sector ecológico que supone ya el 2% del consumo alimentario nacional y va creciendo, está en torno al 10% de la superficie agraria nacional y con el Pacto Verde Europeo, la apuesta de la Comisión Europea por la sostenibilidad, la agricultura ecológica pasa al centro de la mesa y se pretende alcanzar el 25% de la superficie, con lo cual estamos hablando de una importancia notable. Por todo ello, Montero Aramburu y Ecovalia colaboran y han organizado el webinar porque en Ecovalia creemos que es importante que todos los socios, todos los productores y todo el sector ecológico tengan la mejor información para seguir siendo lo más competitivo posible y, por supuesto, contar para ello con los mejores. Y qué mejores socios en este camino, que además son socios de Ecovalia, que Montero Aramburu. Para ello, Soledad Fernández Reyes, socia de Montero Aramburu Abogados, del Departamento de Derecho Procesal y Civil, nos dará una primera parte y nos va a hablar del presente de la Ley de Cadena Alimentaria, cómo está ahora mismo, y acto seguido, Esperanza Borrero Goizueta, asociada también del Departamento de Derecho Procesal y Civil de Montero Aramburu Abogados, nos hablará del futuro, de qué evolución va a tener la ley de cadena alimentaria. Al terminar hay un turno de preguntas, lo pueden hacer para el turno de preguntas, hacerlo a través del chat. Podrán ver el aparato pinchando en chat y es importante a la hora de enviar eso a todos los panelistas y participantes para que su pregunta pueda ser vista, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos y Soledad, los micrófonos son tuyos. Gracias, Diego. Gracias por la presentación. Gracias a Ecovalia por darnos la oportunidad de compartir esta sesión formativa sobre el presente y el futuro de la Ley de la Cadena Alimentaria con todos sus asociados. Y, por supuesto, gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Si les parece, para facilitar el seguimiento de mi exposición, voy a compartir con ustedes una presentación en la que hablaremos en primer lugar del presente de la cadena alimentaria, concretamente de las obligaciones que actualmente nos impone a todos los operadores dicha ley y de las graves consecuencias jurídicas que trae su cumplimiento. A ver, estoy intentando que avance la presentación. Un segundo. Aquí tenemos. Contexto normativo y temporal. Como todos saben, la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria es de 2 de agosto del año 2013 y entró en vigor el 2 de enero de 2014. Hubo una primera gran reforma de la ley, concretamente en febrero, mediante Real Decreto Ley 5/2020 de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Y en esta primera gran reforma se concedió un plazo de 6 meses para que los operadores adaptasen sus contratos alimentarios a estas nuevas exigencias. Este plazo ya expiró el pasado 26 de agosto, por lo que todas aquellas empresas que no se hayan adaptado a este nuevo régimen pues están incurriendo en un riesgo de sanción, ¿no?
Y esta se avecina, o está muy próxima, otra gran reforma. De hecho, ya hay un proyecto de ley aprobado cuya principal finalidad pues, era introducir en nuestro ordenamiento jurídico interno la Directiva 2019/633 del 17 de abril sobre prácticas comerciales desleales en el sector de la alimentación. De esta gran reforma que se avecina hablará mi compañera Esperanza, que su exposición versa precisamente sobre el futuro de la ley de la cadena alimentaria. En primer lugar, debemos distinguir qué relaciones comerciales están incluidas en la ley de la cadena y qué relaciones están excluidas. Están incluidas, por supuesto, todas las operaciones o relaciones comerciales desde la producción o a la distribución de alimentos o productos alimenticios. Igualmente, el proceso de envasado, transformación y acopio para su posterior comercialización y las compras de animales vivos, piensos y materias para la alimentación animal. ¿Qué está excluido? Las entregas de productos de cooperativas, las entregas de productos a las cooperativas por sus socios, siempre que esas entregas estén obligadas en virtud de los estatutos de estas cooperativas. Ojo, que las operaciones o las transacciones que realizan las cooperativas con otros operadores de la cadena alimentaria sí están incluidas en la ley de la cadena alimentaria. Está excluido el transporte, está excluido el canal HoReCa, es decir, las ventas a hoteles, restaurantes, bares y cafeterías, y las ventas a los consumidores. También debemos distinguir un doble ámbito de aplicación, porque no a todas las relaciones comerciales, a todas las transacciones que están incluidas en el ámbito de aplicación de la ley, pues se les aplica exactamente la misma normativa, las mismas obligaciones ni el mismo régimen jurídico. Debemos distinguir un ámbito amplio, una serie de normas y de obligaciones que se imponen o que se exigen a todos los operadores que intervienen en la cadena alimentaria, a todas las relaciones comerciales incluidas, y un ámbito reforzado, es decir, un grueso de preceptos que solamente se aplican a alguna de estas relaciones comerciales incluidas, concretamente a las transacciones por precio superior a 2.500 euros en las que una de las partes se encuentra en una situación de desequilibrio. ¿Qué entiende la ley porque una de las partes se encuentra en situación de desequilibrio? Pues bien, cuando un operador es un operador primario, agrícola, pecuario, forestal, pesquero, y el otro operador no, cuando un operador es una pyme y el otro operador pues, es una gran empresa, o bien cuando hay una relación de dependencia económica entre esos operadores. Es decir, cuando la facturación de un operador del año anterior pues, es superior en un 30%, igual o superior al otro operador. Vamos a analizar ahora, en primer lugar, si os parece las obligaciones de ese ámbito reforzado, las que se aplican a esas relaciones comerciales en las que existe una situación de desequilibrio en uno de los operadores. La primera obligación, y más importante, es que los contratos deben formalizarse por escrito. Hay una única excepción, y es que el pago del precio se realice al contado. En ese caso puede ser un contrato verbal. Este contrato además debe tener un contenido mínimo, debe identificarse por supuesto a las partes, debe describirse muy bien el objeto del contrato, es decir, qué producto alimenticio va a ser objeto de entrega o suministro, el precio, que puede ser fijo o variable, las condiciones de pago, evidentemente también las condiciones de entrega, describir muy bien el régimen contractual, los derechos y obligaciones a cargo de cada una de las partes, determinar muy bien qué información deben suministrarse las partes, porque por lo que se refiere a la información comercial sensible, solamente se puede exigir aquella información que se haya relacionado en el contrato y además que sea razonablemente su exigencia justificada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuál es la duración del contrato y sus condiciones de renovación y modificación, las causas y los efectos de extinción. Y ojo, porque cuando el contrato se formalice con un operador del sector primario, pues debe incluirse una mención expresa que diga que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción del vendedor. Me quiero detener en la determinación del precio variable. ¿Por qué? Porque evidentemente el precio puede ser variable siempre que se pueda determinar con posterioridad, pero los factores que lleven a la determinación de este precio variable deben ser factores objetivos, verificables, no manipulables y expresamente establecidos en el contrato. Evidentemente se prohíben factores que hagan referencia a precios participados por otros operadores. Por ejemplo, en el sector de la fruta es muy habitual la venta a comisión. Eso está prohibidísimo. Es decir, es habitual que se venda
el producto sin haberse fijado el precio y que este precio se fije más adelante cuando ya el siguiente operador ha colocado el producto en el mercado y en función del precio al que se haya colocado. Esto es una práctica muy prohibida. El precio tiene que estar establecido antes de la entrega. ¿Y qué factores se pueden emplear? Pues bueno, pues la situación del mercado, el volumen entregado, obviamente a mayor volumen menor precio, la calidad del producto, a mayor calidad mayor precio, evidentemente. Y uno de los factores debe ser necesariamente el coste efectivo de producción del vendedor. Es decir, el precio debe superar este umbral mínimo, que es el coste efectivo de producción. Otra obligación importante de este ámbito reforzado es que debe conservarse toda la documentación relativa a cada transacción comercial durante un periodo mínimo de 2 años. Me refiero a los contratos, a los emails, los albaranes de entrega, las facturas y todo ello de cara a una posible inspección. Nos vamos ahora al ámbito amplio, a todas aquellas normas que son aplicables a todas las relaciones comerciales del ámbito del sector alimentario, de la cadena alimentaria, y que en los que no exista necesariamente una relación de dependencia económica entre los operadores, un desequilibrio entre los operadores. Y así, pues está prohibido modificar unilateralmente los contratos. Bueno, esto es una regla general de la contratación que no se puede modificar unilateralmente. No se pueden exigir pagos adicionales sobre el precio inicialmente pactado. Están prohibidas las actividades promocionales que induzcan a error en cuanto a las características del producto, a su procedencia. Precisamente, tratándose de Covalia, es muy frecuente en la práctica que se comercialicen productos que inducen a error sobre su origen ecológico. Pues si se induce a error sobre este origen ecológico, eso está expresamente prohibido por la ley. Destruir el valor de la cadena alimentaria. ¿Qué significa esto? Pues cada eslabón de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio que supere su coste efectivo de producción. Si se vende a pérdida, lógicamente se está destruyendo el valor de la cadena alimentaria y eso está expresamente prohibido por la norma. Está prohibido también repercutir el riesgo empresarial en otro operador. Lo que decíamos del sector de la fruta, no podemos hacer depender el precio que pago al operador inmediatamente anterior del precio al que yo logre colocar en el mercado ese mismo producto. Eso está prohibidísimo. Y en cuanto a la información comercial sensible, pues está prohibido exigir información comercial sensible que no esté previamente detallada en el contrato y, por supuesto, revelar o comunicar la información comercial sensible que se haya obtenido en virtud de una operación o transacción comercial. Muy importante también los plazos máximos de pago. Es verdad que estos plazos máximos no se regulan en la ley de la cadena alimentaria, sino en la ley de lucha contra la morosidad, pero sí la ley de la cadena alimentaria prevé sanciones para el caso de incumplimiento de los plazos de pago en cuanto a los productos alimentarios. Así, cuando los productos alimenticios son frescos o perecederos, el plazo es de 30 días desde la entrega. Cuando son restos de productos no frescos ni perecederos, es de 60 días desde la entrega. Si se pacta un plazo superior a estos 30 o 60 días, este pacto es nulo radicalmente, se tiene por no puesto y aplica supletoriamente los plazos legales máximos de 30 y 60 días. Además, en caso de demora en el pago, se incurre en mora automáticamente, es decir, no es necesario un requerimiento extrajudicial de pago y se genera un interés moratorio muy elevado, un interés que es superior al interés legal del dinero, concretamente un interés moratorio para las operaciones comerciales que actualmente se sitúan en el 8%. Las infracciones. Pues la ley clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. ¿Qué son infracciones leves? Pues no incluir el contenido mínimo exigido en los contratos, incumplir la obligación de conservación de la documentación relacionada con las transacciones comerciales durante el plazo de 2 años, modificar unilateralmente las condiciones contractuales ya pactadas, exigir pagos adicionales sobre el precio ya pactado, exigir o revelar información comercial sensible de otros operadores e incumplir la obligación de colaborar con la administración en las inspecciones, ¿no? La información requerida por la administración competente en ejercicio de sus funciones. Las infracciones también son graves cuando hay reincidencia, es decir, cuando se cometen 2 infracciones leves en el plazo de 2 años desde la firmeza, bien en vía administrativa, bien en vía judicial, de la primera de las infracciones. Por sí misma, por sí sola, son infracciones graves incumplir los plazos de pago, no formalizar por escrito los contratos alimentarios cuando existe esta obligación de formalización escrita,
no incorporar el precio en los contratos, es decir, que el precio no se fije antes de la entrega del producto, modificar unilateralmente el precio que ya ha sido acordado, destruir el valor de la cadena alimentaria, esto es no pagar un precio superior al coste efectivo de producción o comprar a pérdida, y realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos. ¿Qué infracciones son muy graves? Pues la reincidencia de 2 infracciones graves en el plazo de 2 años desde la firmeza de la primera de ellas. Otra normativa, otras normas interesantes en esta materia es la presunción de autoría. La ley presume que la autoría o que el autor de las infracciones es el operador que se encuentra en una situación de supremacía o superioridad, es decir, el que contrata con el operador del sector primario o el que contrata con la pyme siendo una gran empresa o el que contrata con un operador que tiene una relación de dependencia económica con esa empresa en cuestión. Evidentemente, en el tema de los plazos de pago, el autor es el que paga por un plazo superior a esos 30 días o 60 días. Prescripción, es decir, ¿hasta cuándo son perseguibles y sancionables las infracciones cometidas? Pues las infracciones muy graves prescriben a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves al año desde que se hubieran cometido, o si fueran infracciones continuadas, lógicamente, desde que termina o ha cesado la comisión de esa infracción. Las sanciones pues, también son modulables en función de las circunstancias, pero se establecen unos topes máximos que han sido elevados en esta última reforma de febrero del año 2020. Son las leves, se pueden sancionar con una multa de hasta 3.000 euros, las graves hasta 100.000 euros y las muy graves hasta 1.000.000 de euros. También se prevé como novedad en esta reforma del año de febrero de 2020 la posible publicación de las infracciones graves y muy graves por la administración competente. Si la administración competente es la estatal porque la infracción ha tenido un ámbito nacional, pues evidentemente se publicarán en la página web del MAPA, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Qué también puede conllevar la comisión de sanciones, la comisión de infracciones y bueno, que se nos apliquen sanciones? Pues un daño muy importante reputacional, porque con esta publicación pues se daña nuestra imagen empresarial y evidentemente se pueden perder importantes clientes. Sabemos que hay grandes empresas del sector, sobre todo de la distribución, que, bueno, pues que están especialmente comprometidos con el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, están incluso adheridos a los códigos de buenas prácticas mercantiles en el ámbito de la cadena alimentaria e incluso lo que bueno, potencian muy activamente que existan relaciones comerciales justas, leales, transparentes, y si se puede prever expresamente en los contratos con esta clase de clientes que la comisión de estas infracciones sean causa de resolución contractual o cuando no esté expresamente previsto pues puede suponer la pérdida de un gran cliente y la ruptura de una relación comercial. Y con esto acabamos el régimen actual y doy la palabra a mi compañera Esperanza que continúe con las críticas actuales a la ley. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Ya. Vale, muchísimas gracias, Soledad. También me sumo a los agradecimientos a Covalia y a todos los asistentes. Paso a compartir la presentación. Bien, pues como avanzaba mi compañera Soledad, yo voy a tratar el futuro, ¿no? De qué es lo que viene de la ley de la cadena alimentaria. Antes, vamos a centrarnos a hablar un poco de las críticas, ¿no? La ley y especialmente la modificación que ha sufrido la ley a través del Real Decreto de febrero de 2020, pues ha generado críticas por parte de todos los operadores, tanto desde el sector primario hasta pues, el resto de sectores de la fabricación, transformación, distribución y comercialización de alimentos. Desde el sector primario pues, critican la ley por imponer esa obligación de vender por un precio igual o superior al coste efectivo de producción. También pues, que se ven sometidos a la competencia de terceros países, ¿no? Que no se ven sometidos a estas exigencias y esta normativa tan estricta. También critican pues, las diferencias que hay entre los costes de producción de los operadores del mismo sector, ¿no? Pensemos pues en el sector del olivar, no es lo mismo un olivar, los costes que pueda tener un olivar superintensivo que un olivar de secano o de regadío.
También pues, surgen críticas, como decía, desde el resto de los operadores, especialmente pues, por la falta de claridad, la vaguedad e imprecisiones, ¿no?, que genera la ley. Ya vamos a adentrarnos ya en lo que es el futuro de la ley de la cadena alimentaria. Recientemente, el 3 de noviembre de este año, pues se aprobó el proyecto de ley por el que se modifica la ley de la cadena alimentaria. Este proyecto pues incorpora ya esas modificaciones que ya están vigentes en la ley, introducidas por el Real Decreto de 25 de febrero, y además en este proyecto que ya hemos tenido ocasión de estudiar, pues se incorpora la directiva a la que se refería mi compañera Soledad, 2019/633, relativa a prácticas comerciales desleales, y también pues, se ha aprovechado para introducir nuevas modificaciones al texto. La intención es que esta nueva ley pues, entre en vigor no más tarde de noviembre del próximo año. En cuanto a la directiva, la directiva pues, regula una serie de prácticas comerciales desleales. Hay unas prácticas a las que se ha llamado la lista negra porque se consideran absolutamente prohibidas, como son prácticas totalmente desleales, y hay una lista gris a la que me referiré a continuación, que se considerarán prácticas comerciales desleales, salvo que las partes, sin ambigüedad y con mucha claridad, pues pacten la realización de esa práctica por escrito, ¿no? Las prácticas que son desleales, las que se incluyen en esta lista negra a la que me refería, la primera es pues, pagar más allá de 30 o 60 días desde la entrega de la mercancía o desde la fijación del precio. Aquí la directiva, hay una diferencia muy importante de la directiva a nuestra actual normativa. Como ha dicho mi compañera Soledad, nuestra ley obliga a pagar a 30 o 60 días siempre desde la entrega de la mercancía. El proyecto de ley no ha acogido esta diferenciación que hace la directiva y, por tanto, salvo que se produzca alguna modificación posterior, mantiene que siempre debe pagarse a 30 o 60 días desde la entrega de la mercancía. Otra práctica comercial que se considera desleal es cancelar pedidos con una antelación menor a 30 días, ya que el proveedor o ese productor no puede encontrar otra alternativa para ese producto en cuestión. Igualmente, pues modificar unilateralmente los términos de un contrato, exigir pagos que no estén relacionados con la venta de ese producto en cuestión, o pagos por deterioro que se hayan producido en los productos en el local del comprador, pero sin que sea culpa del proveedor. También se considerará desleal la negativa a confirmar los términos de un contrato por escrito, utilizar o divulgar secretos comerciales de nuestros proveedores, amenazar con represalias al proveedor cuando esté presente una denuncia o coopere con las autoridades cuando se esté realizando una investigación. Igualmente, exigir compensaciones al proveedor pues, por gastos de estudio, de reclamaciones de clientes. En cuanto a la lista gris, son aquellas prácticas, como decía, que en un principio se consideran desleales, pero que podemos regularlas con nuestros clientes en un contrato, pero tiene que ser sin ambigüedad y de una manera clara y transparente. Pues nos referimos en primer lugar a la devolución de productos no vendidos sin pagarlos, exigir pagos por almacenamiento, exposición o inclusión en una lista de precios, exigir el coste de descuento de productos vendidos por el comprador como parte de una promoción, o también exigir pagos por publicidad, por comercialización o incluso por acondicionamiento de los locales para la venta de los productos. Además de incorporar la nueva norma que estará vigente en el futuro, además de incorporar la directiva, se ha aprovechado, y ya hemos tenido ocasión de ver el texto, como decía, para hacer una serie de modificaciones en el texto, ¿no? Algunas que eran muy necesarias. Por ejemplo, el tema del ámbito de aplicación espacial de la norma. Hasta la fecha y actualmente, la ley no se refiere a las operaciones ni con otro operador, ¿no? Comunitario, ni con terceros países, ¿no? Pues ahora la ley se pronuncia sobre esta situación y establece que se extiende a todas las relaciones de ámbito comunitario en las que participe un operador español, y también establece que se aplicarán las prohibiciones y sanciones en las relaciones con un operador de un tercer país.
En cuanto al ámbito material de la norma, pues el proyecto de ley hace referencia a que no solo ya serán los productos alimentarios y alimenticios a los que se ha referido mi compañera Soledad, sino que se incluyen materias primas y otros productos que se contemplan en el anexo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Vemos en este anexo que no solo hay productos alimentarios, ¿no? Por tanto, bueno, tendremos que ser prudentes y esperar a ver cómo queda definitivamente esa norma para ver quiénes son todos los operadores a los que le va a aplicar. Se establece la obligación de que se contrate siempre por escrito en todas las operaciones cuyo importe sea superior a 2.500 euros. Es decir, se elimina esa diferenciación, esa diferenciación en cuanto a la situación de desequilibrio a la que se ha referido mi compañera Soledad y, por tanto, va a aplicar a todas las operaciones siempre y cuando el importe sea superior a 2.500 euros y no se realicen los pagos al contado. Igualmente, como consecuencia de la incorporación de nuevas prácticas desleales a las que me he referido anteriormente, pues se califican estas como nuevas infracciones. Por ejemplo, cancelar un pedido con 30 días antes de la fecha de entrega será leve, la obstrucción de una inspección pues será una infracción grave y luego se recalifican otras, por ejemplo, exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado pasa de ser leve a grave. Importante, se amplían los plazos de prescripción. Ahora, en el futuro, si se confirma la norma tal y como está redactada en el proyecto de ley, pues la prescripción de las infracciones muy graves será 5 años, 3 años para las graves y 1 año para las leves. Se confirma así pues, la intención de que se persigan todas estas prácticas, ¿no? Estamos dando más plazo a las autoridades competentes para que persigan todas estas prácticas. Igualmente, pues se reconoce a la AICA, a la Agencia de Información y Control Alimentario, como autoridad y además como la institución que podrá también perseguir y estar en contacto con sus análogos en Europa para perseguir estas prácticas desleales por todo el ámbito comunitario. Ya he expuesto un poco qué es lo que esperamos para el próximo año. Nos permitimos pues, hacerles una serie de recomendaciones por nuestra experiencia. En primer lugar, hacer una auditoría, ¿no? de cómo estamos operando, cómo estamos contratando. Observamos en muchos de nuestros clientes un desconocimiento absoluto de la ley y sus obligaciones. Y bueno, nos vemos en la obligación de explicar muy bien cuáles son estas obligaciones, puesto que se observa un ánimo especialmente recaudatorio de la administración e inflexibilidad por parte de los inspectores. Además, como se refería mi compañera en Soledad, está el riesgo, desde que entró en vigor el Real Decreto en febrero, de la publicación de las sanciones, ¿no? y el riesgo reputacional que eso puede generar a los operadores, además, por supuesto, de la pérdida de grandes clientes. Recomendamos también pues, hacer contratos marcos, ¿no? En esos unos contratos somos conscientes de que en el sector no estaba muy establecido como práctica la contratación por escrito, pero debemos conseguir hacer esos contratos marcos que contengan todo el clausulado necesario al que se ha referido mi compañera Soledad, ese clausulado mínimo, y luego, pues para no obstaculizar la operativa de la empresa y su flexibilidad, pues hacer confirmaciones de entregas escritas en cada momento. Igualmente, recomendamos que en las confirmaciones de entrega pues haya un recuadro, unos espacios para que los productores primarios puedan, de su puño y letra, hacer esas cláusulas manuscritas confirmando que el precio pactado supera el coste efectivo de producción. Por nuestra experiencia también en asuntos bancarios vemos que las condiciones manuscritas tienen, bueno, pues, se reconocen muchísimo más, ¿no? que las que puedan estar escritas a ordenador, porque se pueden considerar impuestas, ¿no? por la parte más fuerte. Igualmente, para el resto de los operadores, pues sería conveniente exigir pues, certificados de nuestros proveedores que nos confirmen que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción.
Igualmente, pues nosotros recomendamos pues, hacer una revisión, como decía, de todo el procedimiento, incluso la formación al personal y designar a un responsable para que esté vigilante, ¿no?, del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahora pues ya se abre el turno de preguntas que, como ha dicho antes Diego, se pueden formular a través del chat. Por nuestra parte, bueno, en estos días hemos recibido algunas preguntas escritas que paso a contestar, ¿no? Las leeré en alto y las contestaremos. La primera, que además se repite mucho, es en cuanto pues, nos preguntaba una persona si el pescado congelado se considera un producto perecedero. Pues bien, la respuesta es sí, se considera un producto perecedero, pues necesita de unas condiciones de temperatura reguladas para su comercialización y conservación dentro de los 30 días siguientes a su recolección, producción o transformación, y por tanto todos los productos perecederos, como ha dicho mi compañera Soledad, deben pagarse a los 30 días desde la entrega. Otra pregunta también que nos ha llegado es: mi empresa vende diferentes productos a una cadena de supermercados y aunque en conjunto nos pagan un precio superior al coste efectivo de producción, eso no es así respecto de cada producto individualmente. ¿Estamos cumpliendo la ley de la cadena alimentaria? Pues bien, la respuesta es que en principio no. La ley se refiere a cada producto individualmente y así lo dice el artículo 12 ter de la ley. Por eso nuestra recomendación pues, es hablar con nuestro cliente, ¿no?, que es el que puede verse sometido a una sanción para exponer la situación, e intentar, bueno, que esos productos que están por debajo de coste pues se consiga llegar al coste de producción, pues a lo mejor compensándolos con otros productos, ¿no? Otra pregunta que le formulo a mi compañera Soledad y es ¿qué se entiende por coste efectivo de producción? ¿Es el coste medio de producción en el sector al que pertenezco o el coste de producción de que se trate? ¿O el coste efectivo de producción de que se trate? Bueno, esta es la gran pregunta, la gran cuestión que en todos los debates, en todas las sesiones de formación sobre la ley de la cadena alimentaria, pues siempre se hace. La verdad es que se critica mucho la ley, y con razón, bueno, la inseguridad jurídica que genera, porque siendo un concepto tan importante, un concepto jurídico indeterminado, pues hubiera sido muy útil que el propio legislador hubiese detallado pues qué costes se consideran o qué conceptos se incluyen dentro del coste efectivo de producción. En nuestra opinión, hombre, donde la ley no distingue, no es lícito distinguir. Ese es un aforismo jurídico muy utilizado. Si la ley hubiera querido decir costes medios de producción, pues hubiese usado la expresión medios, no costes efectivos de producción. Y además el artículo 18 ter se refiere a cada producto incluso, con lo cual nosotros, y por el propio espíritu de la ley, que lo que quiere es mantener el valor de la cadena alimentaria, creo que se refiere al coste de producción, o creemos que se refiere al coste efectivo de producción del vendedor. Habrá que esperar a que haya un desarrollo legislativo, normativo, reglamentario, o incluso jurisprudencia, pronunciamiento de nuestros tribunales para tener aún más claro, bueno, pues pero desde luego nuestra opinión se refiere desde luego al coste efectivo de producción del vendedor. De hecho, ahora están siendo muy sonadas las críticas de las cooperativas, porque claro, a las cooperativas, o sea, no les aplica la ley de la cadena alimentaria las entregas que hacen los cooperativistas a las cooperativas, pero las ventas y las entregas que hacen las cooperativas a otras empresas sí están incluidas en la ley de la cadena alimentaria. Claro, las cooperativas con un buen criterio dicen, bueno, ¿yo a qué precio considero mi coste mínimo de producción? Si aquí tengo pues, cooperativistas que producen a X y otros que producen a mucho más. Hombre, nosotros creemos que a las cooperativas no les va a quedar más remedio que atenerse un poco a costes medios e intentar obtener el mayor precio posible para los agricultores, porque al final lo que pretende la ley y que desde todos los ámbitos se critica es que los productores del sector primero, a quienes se quiere proteger, pues al final no consiguen vender sus productos a unos precios justos que cubran sus costes efectivos de producción y además les permitan obtener unos márgenes razonables. Con lo cual, nosotros desde luego entendemos que se refieren a los costes efectivos de producción de cada operador en concreto.
Y otra pregunta también, Esperanza, que tengo yo anotada de habernosla enviado por correo electrónico, es si pueden agruparse las facturas para el caso del cumplimiento de los plazos de pago. Sí que se pueden agrupar, pero existe una limitación en la ley de lucha contra la morosidad, y es que no se pueden agrupar en una misma factura entregas por un periodo superior a 15 días, y que si se agrupan en este periodo máximo de 15 días como día inicial del cómputo del plazo para efectuar el pago de esa factura agrupada, tiene que tomarse el día del medio, o sea, justo si son 15 días, pues el día octavo, para empezar a contar el plazo de 30 días. Y nada más, ¿tenemos alguna pregunta? Yo creo que no hay ningún participante que se anime a formular alguna pregunta. Diego, ¿tú quieres hacernos alguna pregunta? Yo digo, quería felicitaros. Gracias. A las dos, porque la verdad que digo, me ha quedado bastante claro, digo, todo el mare magnum que hay con la ley de la cadena alimentaria, tanto la situación actual como los planteamientos y los riesgos que nos pueden venir, con lo cual yo digo, trasladaros mi felicitación y entiendo que del resto de los asistentes también habrán quedado satisfechos y por lo menos, digo, si no tienen dudas es señal de que habéis explicado las cosas muy bien. Vale, pues muchísimas gracias, Diego. Un placer, desde luego, compartir esta sesión con vosotros y nada, que tengáis muy buena tarde. Pues no habiendo preguntas o algo, creo que podemos despedir la sesión. Agradecer la presencia a todos los participantes y, por supuesto, a tanto a Soledad como a Esperanza la brillante exposición que nos han hecho y a Montero Aramburu, que siempre colabora en todo lo que sea difundir conceptos legales o asesoramiento legal al sector. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.